Oye, oye, yo creo que vienen ustedes, hombre. Ya yo me voy para el trabajo, hombre. Yo está trabajando por eso, ¿no? Un amigo que me dice que le haga aquí algunos mandaditos en su negocio, en su ferretería. Y me dice, bueno, ponte tu cachucha del negocio y aquí siempre te ganas para algo, para que no la tenga, para que te tome tu café, hombre. Y ese gran amigo mío de infancia, donde crecimos en un barrio como el barrio El Valle, y una vez a ustedes les hablé que aquí la gran población muchas veces es en gran parte afrodescendientes, llamamos hoy en día, después de una cantidad de luchas para lograr salir del coloniaje, salir de las garras del látigo, del feudo, salir del dolor. Esa raza hoy en día, sus hijas y sus hijos piensan ellos, tengo que llegar a ser ingeniero. Yo tengo, y no podemos echar para atrás la historia, cuadro, para volver otra vez al coloniaje, pero ahora moderno, inglés, eh, y los franceses que necesitan el petróleo y las cuestiones. Esa es la ambición de todos. Sí, profesor, pero díganos entonces, porque yo digo mucho que el presidente de Colombia habla que humanismo, ¿eso qué es, profesor? Bueno, lo que pasa es que el humanismo es una corriente filosófica. ¿Usted quiere que le hablen de esto? Pero antes de esto quiero contarle algo de mi barrio. Yo aprendí con los grandes en el barrio para sobrevivir. Muchas veces me tocó hacer tramullitos y vainas para conseguirlas. Pero con los grandes, aquí estaban los viejos grandes, y de esos viejos que llegaron a tener sus ferreterías, sus negocios, sus tiendas, sus vainas. Pues sí, a veces compraba una cosa que vale 1.000.000 de pesos en 20.000 pesos. Y vamos, listo, y vamos a pintar, a arreglar, a poner a nueva y la vendemos en tanto. Estaba el viejo Lucho Anillo, de que él salieron políticos, tiene muchos hijos ilustrados. Pero el más grande para mí del barrio El Valle fue un muchacho que yo, cuando salía de dar clase en el Francisco José de Calde, un poco mayor, pasaba por la ferretería de su papá, un hombre trabajador, pero astuto y vivo, y eso es lo que hay que hacer. Y logró, era honrado en todas sus cuestiones, porque te daba, tú aquí tengo estas 20 baldosas, ¿cuánto es? Bueno, yo esa vaina te puedo dar 20.000, 10.000 pesos, pero no, te voy a dar 5 más porque yo sé que, tal, era así, uno sabía que él negociaba. Pero el más grande del barrio del Valle se llamó Roberto Rosanía, hijo de Roberto Rosanía, padre. Hoy en día tiene hijos también políticos. Roberto Rosanía para mí fue el más grande y perteneció a la izquierda, y creo que a la M19. Después se metió ahí con los derechistas y con la vaina, y el hombre cae en... Pero para mí fue el primero que sobresalió en el barrio. Pasaba por la ferretería cuando salía a darle clase a un sobrino de él llamado Herminio. Yo daba clase de literatura y español, y en el colegio José María Córdoba. Y, por eso que usted puede hablar de todas cosas, hasta de psicología y todo eso, así, a mí no me echa cuento nadie. Y yo hablaba con Roberto y me preguntaba, Robin, ¿qué es esta cuestión de mar y tal? Y yo, explicaba, y él también, pero para mí Roberto Roseña fue el más grande. Fue el más sobresaliente en el barrio cuando de pronto vimos que estaba en una emisora. Una emisora que ayuda al padre Bernardo Hoyo a llevarlo al poder. Y muy amigo, pero después él termina y es el primero en el barrio. Logra, por acá pasaba Mingo Martínez a coger el Uber, era humorista, y por eso le voy a echar un cierto humor del barrio, de esa clase, de mis hermanos, porque tuve un gran amigo que todavía anda por ahí practicando, se llama Salomé Herrera, pero el campeón nacional, Casiani Manuel, con el cual tuve el honor de siempre hacer algunos guanteos ahí como sparring de él. Me dice, Robinson, te voy a llevar a Palenque. Había nacido el más grande de Colombia en el boxeo, Pambelé. Ya yo venía de las cosas de los chistes y vaina, y por eso no sé cómo narro, que a veces doy risa, y a veces me da risa a mí mismo. Me dice, pero Casiani, ¿yo qué voy a hacer a Palenque, Casiani? A mí me gusta estar en Remolino, Magdalena, allá en el río, y pescar con los amigos, y navegar en la lancha de mi abuelo y la vaina. Y entonces me dice, no, tío, te voy a llevar a Palenque porque quedó campeón Pambelé. Y yo, ya, claro, qué orgullo para Colombia de mi hermano. Y usted va al barrio Valle, encuentra familias sentadas que vinieron del barrio abajo. Después, bueno, esa es otra historia para poder entrar al humanismo, que ustedes entiendan el humanismo, que perteneció a la clase burguesa alta.
pero que nace de las entrañas, de las masas, del pueblo desposeído, del pueblo que está bajo la influencia del colonialismo. Ese colonialismo que hoy se nos presenta con otras facetas. Y antes era francés, español, tal. Bueno, esos hermanos se liberan y ahí nace una leyenda y nace Palenque. Yo quiero ir contigo, que te llevas a Palenque, Robinson, porque tú eres el único blanquito que te pones a pelear con Endel y te pones a pelear con manes que todo el mundo le tiene miedo. Yo no sé tú, ¿por qué no le tienes miedo, Robinson? Yo no sé, yo sé así. Y bueno, vamos, Palenque, Palenque, no joda, donde mis hermanos, y Palenque, la bulla de los tambores, y era el carnaval, mano. Era un sábado de carnaval. Y llegamos temprano en los buses que ponen, todavía los ponen ahí en la placita del Valle, donde jugó Rigoberto García Me Muerte, también de descendencia afrodescendiente. Y entro a Palenque con Pambelé, no joda, yo con Casiani, vamos a ver si pasamos por la casita de la mamá de Pambelé, Robinson, entramos y tal. Y de pronto las bullas, ay, ¿verdad? Yo eché esta vaina que, mano. Ay, esta vaina que, para poder hablarle del humanismo. Ay, yo me voy a devolver, claro, están matando a algunos que dicen, hombre, no, que te vas a devolver, ni qué carajo, el pueblo mío de pura fiesta, y el pueblo mío de puro tambor, y lo que pasa es que como estamos en carnaval, están peinando a la reina. En ese entonces, hoy en día la pelata dice, mamá, yo quiero ser ingeniera, porque nada más la hija de la secretaria de Alex Char, ya tiene hasta moto, pues, y tú no me quieres comprar los niques, pero si es que tú no me ayudas a ni siquiera más. Bueno, mami, ya tenemos que salir de esa mentalidad, le dice la pelada aquí en el colegio Hilda Muñoz, y así por el estilo. A las clases, a las masas le tocó luchar, bregar como ese Cristo con una cruz pesada de impuestos, de látigo, de todo, cuando la burguesía fue, por eso se llama de la burguesía revolucionaria, peleaba con el señor feudo, peleaba con el zarista, entonces esa fue la primera revolucionaria, pero aquí en el barrio el primero fue Roberto Rosanía. Hoy en día hay una cantidad de afrodescendientes que están en el consejo, que están luchando por un senado, que tantas cosas. Y no podemos olvidar nuestra historia y aquí entra el humanismo. Por eso nuestro presidente del humanismo, le voy a decir qué es eso. Pero primero vamos al barrio. Y yo, Cantiani y eso que están peinando a la reina, sí, así me quedé. De pronto veo unos muchachos como entraron unos gringos a ver el carnaval de Palenque y unos peladitos se le pegaron. Tiene los ojos azules como bolita uñita. Tiene los ojos azules como bolita uñita. Tiene los ojos azules como bolita uñita. Y llegó una palenquera, porque esa es la nacionalidad, como usted dice, Barranquilla, barranquillero, Cartagena, allá se le dice palenquera a los de Palenque, que fueron uno de los primeros que se independizaron al hacer sus palenques, como en México, que hay palenques, ellos huyeron a sus cosas. Entonces lo llamaba una mamá, ven acá, tranquilo, no te estés burlando de ese señor diciéndolo que mono, tiene los ojos azules como bolita uñita, porque de pronto Dios te castiga y te va a poner igualito a él. Carajo. Y yo me quedé loco con esa cultura. Pero esa cultura que ha luchado tanto, hoy sus hijos quieren entrar en la universidad. Hay muchos médicos, Gualberto Herrera, uno de los grandes sobresalientes, aquí en el San Felipe, amigo, descendiente también, hijo del señor Eusebito, de Orlando Herrera, de todos los Herrera, José, Dagoberto, Eusebio, todos ellos, juegan a dominó. Todavía hay uno de ellos que como Orlando llega ahí donde el Ñato Suárez, donde se reunió la crema innata del fútbol, en la placita del Valle, donde salieron una cantidad de jugadores como el Cortina, los Vázquez, etcétera, y para medio contarle. Y tuvieron los Parra, ambos Parra, y ambas familias Parra, porque habían varias. Pero Roberto Rosanía, para mí, yo llegaba a su ferretería de su padre, que dejó varios negocios. Y me dice, Robinson, vamos a hablar de mar. Y yo la miraba, estaba en la izquierda el hombre. Y él, para mí el más sobresaliente, llegó al Consejo de Barranquilla. Y no solamente llegó al Consejo, llegó a ser el presidente del Consejo, con su emisora como una vanguardia
de lucha le puso en bandeja de plata al padre Bernardo Hoyo su alcaldía y jaló gente. Y en esa época entraron varios ahí que después, bueno, por lo tanto, para mí personalmente, Roberto Rosanía es el más grande de los jóvenes de nuestra época que llegaron hasta ahora. Ahora hay un poco de ahí nuevo, y que el Hicho, y que el otro, pero no, como Roberto Rosanía no hay. Fue el primero. Llegó a ser director del CISBEN. Y es gran amigo mío y su familia. Y la mujer me dice, Robinson, búscame este librito para el hijo que está estudiando el bachillerato. Y yo creo que está también metido en la vaina de jueces y de toda esa vaina. Y una familia muy sobresaliente. Y ese amigo me dice, Willy Norman, hijo de Norman, descendiente de alemanes. Me dice, Robinson, ponte esa cachucha y llévame aquí, yo te doy para lo que hay. Y bueno, sí, no estoy haciendo nada, ahora no estoy en el parqueadero ni nada, acabo de salir de una operación y me he quedado ahí con él ahí un rato. Pero para mí, Roberto Rosanía. Ahora vinieron un poco que están apareciendo unos que tratan de ser diles y vainas, que tratan de estudiar derecho, pero es una raza luchadora. Y así de esa manera llegó un momento en que dentro del barrio la María, la del falso testamento, dijo, no joda, un día de esto, el hombre va a parir. Y yo, hombre, abuela, pero ¿cómo así, abuela? Yo algún día le haré un libro, abuela, pero ¿cómo usted esa palabra va a decir que el hombre? Claro, Robin. Y lo estamos viendo, fueron como unas profecías de María Dolores Cantillo. Hoy en día estamos viendo eso cuando nosotros vemos que de pronto pasa un macho con una mujer. Y se van, ya tanto se pierde, llegan a su intimidad y resulta que no tiene nada de raro. Que la que es macho, que tiene vagina, y la que es mujer, que tiene pene, la que tiene pene empreña a la que tiene vagina. Y entonces el macho pare. Así pasó, creo que en la historia del papado romano, que llamaron la papisa Juana. Seguramente era alguien que desarrolló malas cuestiones, como tenemos masculino y femenino en nuestras genes, en nuestras cuestiones, para ser un ser humano, nacen XY, llega un momento en que de pronto dentro de esa cuestión, una noche un cura o un cardenal o una vez se enamoraron y la pasó el papayo y parió, y en una procesión de tantas fajas, dicen pues la leyenda dentro del Vaticano que abortó. Y así se vieron cumplida la profecía de mi abuela María, la del falso testamento, en el barrio Valle. Y un día de esto iré nuevamente con algún amigo a Palenque, una tierra que queremos mucho porque son nuestros hermanos desde que llegaron aquí y son los que le dan alegría al barrio y de esa vaina. Por lo tanto, por eso me lo digan que eso es humanismo. Bueno, el humanismo es una corriente filosófica que tiene grandes representantes, entre eso está Petrarca. Y que una vez estaba con, están también otros como creo que también entra ahí Montaigne, y entra también el que habla de infierno, cielo y purgatorio, creo que Dante de Alighieri. Bueno, entran en esa época, ese siglo medio, esta gente, y ellos son los máximos representantes del humanismo, que hoy vemos esa palabra en boca de nuestro presidente, que algunos dicen que es revolucionario, otros que, pero sí, el humanismo no es más que una palabra que proviene del latín humanus. Y al provenir del latín humanos, en su conjunto, nos da la idea que expresan respeto hacia la dignidad humana. Tienen una gran preocupación por el bienestar de los hombres, por su desarrollo multilateral, por crear condiciones de vida social favorables para el hombre. En un principio, estas ideas pertenecieron y fueron humanistas, quienes elaboraron espontáneamente para las masas y fueron espontáneamente por las masas en su lucha contra la explotación y los vicios morales. Fue un movimiento ideológico definido
El humanismo se formó allá durante el Renacimiento, creo yo que qué significa renacer de las ciencias, renacimiento, cuando oigan la palabra renacimiento, renacer de la ciencia y aparecen todos estos hombres. En un principio estas fueron ideas humanistas y se elaboraron por aquellas masas donde estaba la rancia oligarquía que nos tiene pisoteado y se olvidaron de aquello cuando ellos estaban sometidos y sujetos a lo que se conoció como el señor feudo, el señor de las grandes extensiones de tierra, y luchaban contra precisamente la iglesia porque ella era la que mayor cantidad tenía, y los señores monarcas, los condes, los príncipes, etcétera, etcétera, los reyes, y fue un movimiento ideológico para el siglo XIV y XVII. Mejor dicho, es un periodo donde el humanismo ocupa un lugar muy destacado en la ideología de las clases burguesas que luchaban contra el feudalismo. Y las concepciones teológicas del medioevo, en estrecha vinculación con las concepciones materialistas progresivas. Los humanistas proclamaban la libertad de la persona humana, combatían el ascetismo religioso, se manifestaban en defensa del derecho del hombre al placer y a la satisfacción de sus necesidades terrenas. Los grandes humanistas del Renacimiento encontramos a ellos a Erasmo de Róterdam, el que habló de elogios a la locura, y donde sitúa que el mismo Señor Jesucristo fue uno de los grandes locos de la humanidad para tener que dar su vida por una caterva de pecadores. Tenemos entonces a otro hombre como Bruno, a Rabelais, a Copérnico, a Shakespeare, a Bacon, etcétera, etcétera. La lista es larga, que contribuyen en gran medida al que se forma y para que se formara una concepción no religiosa del mundo, pero se encontraban lejos del pueblo de los trabajadores, eran hostiles a los movimientos revolucionarios de los oprimidos, o sea, se oponían cuando los oprimidos trataban de rebelarse, y eso nos llegó a nosotros hasta acá. Únicamente pensadores como Tomás Moro y Tomás de Campanella se hacían eco de los anhelos de las masas. Este Tomás Moro y otros Tomás hablaban mucho de la cuestión utópica, y ahí nace el idealismo utópico o Por lo tanto, el humanismo burgués alcanzó su florecimiento con las obras y en las obras de los que programaban las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, pero que hoy se la niegan a los pueblos de las grandes masas del pueblo oprimido que en aquellas épocas se levantaron y que le llaman revolucionario, y por eso se llamó en una época la clase revolucionaria de la burguesía francesa. Hoy en día se convirtieron en oligarcas y ellos son los que están aplastando a los pueblos con un Estados Unidos imperialista que impone como policía del mundo todas sus leyes como si fueran todavía España o Francia. Ya eso el Libertador, la espada del Libertador ya cortó esa cadena. No cortó cabulla, cortó cadena. Y así la muchacha allá en Palenque le dijeron al gringo: cuidado, Dios te castiga, le decían al niño, y te va a poner igualito a él con los ojos azules y mono, pero apretado. Continuaremos en la próxima clase. Gracias por el humanismo, profesor. Después le doy otra.